Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. No les subí antes el video, tenía algunos problemitas con el micrófono. De hecho, ven, tuve que conectar uno porque por alguna razón el micrófono de la computadora dejó de funcionar. Estaba haciendo un Skype con un amigo que vive afuera el domingo y de buenas a primeras murió el micrófono. A ver, ahí les subí al campus, repito, espero que estén bien. Después el jueves vamos a tener un Zoom, así que nos vamos a ver y me van a contar cómo andan. Les subí al campus dos cosas. Un PowerPoint que sugiero vean primero, si bien el orden están al revés. Le subí dos cosas, un PDF con un apunte de Fayolismo, o la Escuela Clásica de Administración, que viene a complementar, ya lo hablamos esto, un poco al Taylorismo y ve el resto de la organización, digamos que empieza a mirar la estructura de la organización, ¿sí? No solo el énfasis puesto en las tareas o en el trabajo de los obreros, como lo pone Taylor. Eh, Les subí, les decía, dos cosas. Un PowerPoint que, como les dije, eh, vean primero antes de leer el PDF, antes de leer el apunte, vean el PowerPoint a modo de introducción, es bastante claro, creo yo, y luego lean el apunte. Ahora, tomen nota, les doy un ratito para que vayan a buscar lápiz y papel, porque quiero que eh, al leerlos sean capaces de contestar algo, porque lo vamos a hablar el jueves, porque el jueves les voy a preguntar en la clase por Zoom, les voy a preguntar cosas sobre el apunte. Para no hacerlos escribir en un Word o en una tarea, no necesariamente, esto es como los mando a leer de una clase para la otra, para ver qué pueden, qué llegan a entender del apunte. Lo vamos a hablar en clase el jueves. Es muy importante, chicos, a ver, esto creo ya habérselos dicho, y seguramente no soy el único docente eh, que se los pide, tal vez de otra manera, pero todos pedimos lo mismo. Hay que desarrollar, ustedes tienen que desarrollar cierto grado de autonomía, ¿sí? Y autogestión de su tiempo también. Entonces, por más que no los mandemos a hacer una tarea para entregar tal día, ustedes el apunte lo tienen que leer igual. Y tienen que leerlo tratando de entenderlo igual. Y yo ahora les voy a dar para que escriban, por eso les dije que vayan a buscar para tomar nota o tienen ahora la posibilidad, la tecnología así lo permite. Yo digo, es como una máquina del tiempo. Ustedes pueden ver la clase tantas veces como quieran, sea necesario, ¿no? Entonces les voy a dar algunas preguntas que ustedes deberían ser capaces de responder luego de leer el apunte. ¿Se entiende? A ver, si ustedes leyeron el apunte, van a ser capaces de responder estas preguntas que les hago. Primero, ¿qué es o cómo explicarían ustedes esta concepción formalista de la empresa? ¿Sí? Donde la empresa, según Fayol, es un conjunto de funciones que están unidas, como les dije la otra vez, por vínculos de autoridad y comunicación. ¿Sí? Eh, es- Quiero que lean el apunte y sean capaces de explicarlo. Que sean capaces de explicar también qué es la autoridad de derecho divino, cómo se relaciona esto con este carácter formal de la organización, de la empresa, esta visión formal de la estructura de la empresa para Fayol. ¿Qué es entonces la autoridad de derecho divino? La autoridad de derecho divino que plantea Fayol es una definición de cómo tiene que ser la autoridad dentro de la estructura jerárquica de la empresa. ¿Por qué de derecho divino? Porque la compara con la autoridad que tenían algunas monarquías, porque viene de Dios, Dios le delega la autoridad en el rey y el rey la ejerce sobre los súbditos. Por lo tanto, la autoridad no la tiene el rey como persona,
si no la tiene el rey como rey. ¿Qué significa autoridad de derecho divino? Ya les estoy respondiendo la pregunta, pero no, léanla y sean capaces de responderla el jueves. La autoridad de derecho divino dice que, o es una forma de explicar que la autoridad está en el cargo, por ejemplo, en el cargo de rey. El que fuera rey iba a tener, ¿sí?, la autoridad delegada por Dios en el cargo de rey. Pasado esto al ámbito de la organización, el cargo es el que tiene la autoridad y no las personas. La persona tiene autoridad si el cargo dentro de la estructura formal de la empresa tiene autoridad. ¿Qué significa esto? Que la autoridad, para Fayol, para la escuela clásica de administración, no tiene que ver, de hecho, no, en esa época no se hablaba de eso, no tiene que ver con liderazgo, con las características de la persona, porque la persona la sabe mucho, o porque es reconocida por los demás como autoridad, sino que tiene que ver con el cargo. ¿Quién viene siendo Dios que pone autoridad en el cargo en este caso? Las normas. Es decir, la estructura jerárquica formal, que está determinada, que hay una norma que dice que tal tiene autoridad sobre tal y tal y tal y tal cargo, ese es el origen de la autoridad, ¿sí? La estructura formal es el origen de la autoridad. Es decir, si yo consulto en el organigrama, miro el organigrama, ¿se acuerdan? Donde están los cuadraditos que ocupa cada cargo, ¿sí?, como una radiografía, ahí me va a decir qué cargo tiene autoridad. Y las personas pasan a tener autoridad en la medida que ocupen un cargo que tenga autoridad. ¿Se entiende, no? Eso es la autoridad de derecho divino, léanlo igual. Quiero que sean capaces de contestarme qué es la unidad de mando, qué son las comunicaciones o cómo caracteriza las comunicaciones Fayol, ¿sí? Y que hagan una descripción de cómo se tienen que distribuir. Miren, Fayol habla de una distribución de las capacidades según los cargos que ocupan los trabajadores. Es decir, hay una serie de capacidades o habilidades, ¿sí?, que deben tener los trabajadores según el cargo que ocupan. Y piensen, ¿qué relación tiene esto con una de las proposiciones técnicas de Taylor? Taylor y Fayol, como dijimos en principio, son teorías administrativas que son complementarias. ¿Por qué complementarias? Como dijimos, porque Taylor mira la parte de la base de la pirámide, Fayol mira la estructura. Ahora bien, son complementarios en muchos aspectos, va mucho más allá de eso. ¿Qué es que van más allá de eso? Por ejemplo, en este caso donde Fayol hace un análisis de cuáles son las habilidades que tiene que tener la persona de acuerdo al cargo que ocupa dentro de la estructura de la organización, es muy parecido a una de las recomendaciones técnicas que hace Taylor, pero va más allá, es un poquito más completa la descripción, o el análisis, mejor dicho, no la descripción, ¿sí? Porque lo que hace es un análisis Fayol. Entonces va un poquito más allá, ¿pero por qué? Porque justamente Fayol de lo que se ocupa es de la estructura. Taylor estaba más preocupado en hacer que los trabajadores produzcan más. ¿Se entiende? Muy bien. Básicamente esas son las cosas que yo les voy a preguntar, pero bueno, el apunte tiene mucho más. Por favor, lean todo el apunte, vean el PowerPoint, porque además el jueves vamos a hablar de todos esos principios. ¿Qué son los principios? Los principios son verdades universalmente aceptadas. Uno puede definirlo de esa manera. Un principio es algo que está universalmente aceptado, que debe ser así. Entonces Fayol sugiere una serie de principios para el funcionamiento o correcto funcionamiento de las empresas, ¿sí? El jueves vamos a hablar de los principios también. Hay algunos que
les va a costar entenderlos, por eso dejamos el tema de los principios, les pido que lo lean, pero la explicación la vamos a hacer en una clase por Zoom que tiene el ida y vuelta. ¿Está bien? De todas maneras, estoy pensando también en hacer un video de YouTube más extenso, tal vez con la inclusión de algún PowerPoint, tengo que ver bien cómo hacerlo, para una explicación bien profunda del tema. Les vuelvo a repetir, esto es lo que tiene la ventaja, es que lo pueden ver tantas veces como quieran o tantas veces como les resulte necesario hacerlo, ¿sí? Es la ventaja que tiene esta tecnología. Nos vemos el jueves. Por favor, lean el apunte, vean el PowerPoint, no es una locura, ¿sí? No es una... Miren, si les muestro, no tengo ninguno por acá. Les conté que estoy leyendo, que estoy estudiando historia. Ustedes no saben, tengo una pila así de apuntes a leer y voy leyendo, ¿eh? Guarda, el otro día me saqué un 10, después les cuento. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. 11:40 van a tener el Zoom. Ahora les voy a poner entre esta tarde o mañana, les pongo ya la invitación en el campus para el Zoom. Y el jueves nos vemos en clase. Espero que estén bien, como les digo siempre. Lávense las manos, no tengan miedo, tengan cuidado. Eso me dijo un médico la otra vez. No hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Me lo dijo un doctor que sabe mucho. Bien, cuídense. Nos vemos el jueves y pronto ya nos veremos en la escuela, si Dios quiere. Un beso grande, nos vemos el jueves.